las glomerulonefritis membranoproliferativas. Tenemos las glomerulonefritis membranoproliferativas de tipo 1 y las de tipo 2. Las de tipo 1 son enfermedades que están mediadas por inmunocomplejos, aunque la identidad del antígeno por lo general se desconoce. Los chicos están llegando a la señal. Cuando se identifican, puede estar en relación con infecciones, neoplasias o enfermedades autoinmunes. Las glomerulonefritis membranoproliferativas de tipo 2 se caracterizan por depósitos densos que no contienen inmunoglobulinas, pero se cree que activan el complemento por la vía alterna. La hipocomplementemia es una característica común, 80% en el tipo 1 y 100% en el tipo 2, activándose por vía clásica en el tipo 1 y por vía alterna en el tipo 2. Entonces, esta es la clasificación de las glomerulonefritis membranoproliferativas. Tenemos la de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Hallazgos a la microscopía electrónica, hay depósitos mesangiales y subendoteliales en la tipo 1. En la tipo 2 hay depósitos mesangiales e intramembranosos y a nivel de la cápsula de Bowman. En la tipo 3, depósitos mesangiales, subendoteliales, subepiteliales e intramembranosos. Hallazgos en la inmunofluorescencia en la tipo 1 van a encontrar complemento 3 con inmunoglobulina G o C1Q, pero también hay un tipo que solo hace complemento C3. Y en la tipo 2 solo van a encontrar hallazgos a la inmunofluorescencia de complemento 3. En la tipo 3 hay complemento 3 con IgG, IgM o C1Q. Estas dos, la tipo 1 y la tipo 2, pueden tener una variante de solo tener depósito de complemento 3. ¿Cuál es la nomenclatura actual? Las de tipo 1 siguen siendo de tipo 1 mediados por inmunocomplejos circulantes. Las de tipo 3 son glomerulonefritis de tipo 3 mediadas por inmunocomplejos circulantes. Y la de tipo 2 se le denomina glomerulonefritis C3, enfermedad por depósitos densos, o glomerulonefritis C3, que es lo mismo, o glomerulopatía por complemento 3. En todos estos pacientes tenemos que descartar que no hay enfermedades de tipo autoinmune, ¿de acuerdo? Como por ejemplo lupus, ¿no? Proliferativas, infecciosas, endocarditis o gamapatías monoclonales. Entonces, en la histología vamos a ver lo siguiente. En la glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1 hay un engrosamiento difuso y global de la pared capilar e hipercelularidad endocapilar y mesangial. Todo lo que ustedes ven acá, con acentuación de la segmentación glomerular que se denomina lobulación. Típicamente se produce una duplicación de la membrana basal. La inmunofluorescencia se objetiva en depósitos globales granulares o en banda de complemento 3 e inmunoglobulina G. En el panel 1 observamos, por ejemplo, acá un glomérulo de aspecto lobulado con aumento difuso de la matriz y celularidad mesangial. En la tipo B vemos un glomérulo de aspecto igual lobulado, ven ustedes acá, con aumento difuso de la matriz y celularidad mesangial en tricrómica de Mason. En la tipo C, una imagen en doble contorno, es como que tuviera dos membranas basales glomerulares por interposición mesangial en la membrana basal. Y en el panel D vamos a ver a ver, un momentito, vamos a silenciar a este participante. A ver, ¿dónde está ese chico? Silencien sus audios, por favor. Que nada les cuesta. Y en el panel D vemos inmunofluorescencia directa con depósito granular de inmunoglobulina G a nivel parietal y mesangial. Esto es el examen de inmunofluorescencia en el cual se observa que un depósito granular de inmunoglobulina G, es decir, va a haber complejos inmunes a nivel parietal y mesangial. En la glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 2 encontramos, se conoce como enfermedad de depósitos densos debido a la aparición de depósitos densos intramembranosos, como pueden observar ustedes ese doble contorno que observa la membrana basal glomerular. También existe hipercelularidad globular, más de 3 núcleos por área,
Y en la inmunofluorescencia se demostró una tinción de la pared capilar, pero solo para C3, o sea, para complemento lineal o en banda. La glomerulonefritis membrana proliferativa de tipo 3 es similar a la tipo 1, pero con la existencia de depósitos subepiteliales. Aquí vemos un glomérulo normal, ¿ya? Y aquí vemos un glomérulo con glomerulonefritis membrano proliferativa. Ven la cantidad de células que hay acá es mínima, pero acá hay gran cantidad de células. Hay una expansión a nivel mesangial, eso que se ve en rosadito. En cambio acá se ven las luces capilares, es un glomérulo normal, pero aquí ven que se ha obliterado, se han ocluido las luces capilares. Entonces no hay luces capilares, hay una disminución de las luces capilares, motivo por el cual va a haber una alteración en la función renal. Tenemos otro tipo de otra biopsia en la cual se observa la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? Hay depósitos, hay presencia de hipercelularidad mesangial, por eso se llama membrano proliferativa. La membrana basal tiene doble contorno, hay un compromiso en la membrana basal porque hay depósitos subendoteliales, subepiteliales, y también observamos que hay hipercelularidad, por eso se le dice membrano proliferativa. Entonces, vamos a ver que todo lo que esté en azul, o en turquesa podría decirse, se observa que es la matriz mesangial que está expandida, o sea, ha habido un crecimiento. En este caso es un paciente con crioglobulinemia, es decir, ha sido afectado por el virus de la hepatitis B o virus de hepatitis C, que son glomerulonefritis secundarias a infecciones por virus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes? En el 50% se va a encontrar un síndrome nefrótico. Proteinuria, hematuria sintomática en un 25% y síndrome nefrítico en un 25%. Puede aparecer también hipertensión arterial. La hipertensión arterial, o mejor dicho, la insuficiencia renal, puede estar en el 50% de los casos en el momento del diagnóstico. Las glomerulonefritis membrano-proliferativas de tipo 1 tienden a cursar más con nefritis y el tipo 2 con síndrome nefrótico. Cuando hablamos de nefritis, hablamos de síndrome nefrítico. ¿Cuál es la supervivencia renal de estos pacientes? La supervivencia renal es menos del 65% a los 10 años y el pronóstico es peor en el tipo 2. El tratamiento en estos casos, en niños con síndrome nefrótico y con insuficiencia renal, se recomienda la prednisona. El régimen, la duración del tratamiento no están bien definidos, prácticamente es dando el tratamiento y ver la respuesta a este tratamiento. El único estudio con evidencia utilizó 40 miligramos por metro cuadrado a días alternos durante 130 meses de media. En niños con proteinuria menor a 3 gramos por día, la prednisona puede ser útil siempre y cuando se asocie a antiagregantes, aunque falten evidencias sólidas para sostener este tratamiento. En adultos no está justificada la utilización de prednisona. Si la proteinuria es superior a 3 gramos por día o si hay afectación de la función renal, es decir, hay falla renal, se recomienda el uso de antiagregantes y anticoagulantes. La utilización de inmunosupresores como la ciclofosfamida no ha demostrado efectividad. Se debe instaurar un control agresivo de la hipertensión arterial y la proteinuria con el uso de IECAS y ARA2. Se puede usar rituximab en estos casos. Actualmente hay una respuesta leve, bueno, quizás hasta se podría decir aceptable con el uso de rituximab. Hablamos de las glomerulonefritis postinfecciosas. Estas afectan principalmente a poblaciones infantiles con una incidencia máxima entre los 2 y los 6 años, generalmente asociados. Cuando hablamos de postinfecciosa, hablamos de cualquier tipo de glomerulonefritis que sea ocasionado por un virus o bacteria. En este caso, vamos a hablar de las post-estreptocócicas. Tienen una incidencia máxima entre 2 y 6 años de edad, es donde más frecuentemente los niños pueden sufrir de
faringitis estreptocócicas. Pueden ser epidémicas o pueden ser esporádicas. El prototipo de glomerulonefritis asociada a infección no se conoce bien el mecanismo patogénico, pero podría ser un efecto tóxico directo de una proteína bacteriana, que pueden ser los estreptococos, estafilococos, como los más frecuentes. También, como les decía, por infecciones dérmicas también se ocasionan estas glomerulonefritis postinfecciosas. O pueden ser por una lesión mediada por inmunocomplejos. Respecto a la histología, ¿qué vamos a encontrar al microscopio óptico? Hipercelularidad global, difusa de células mesangiales y endoteliales, porque va a haber una proliferación endocapilar con presencia de neutrófilos. En la inmunofluorescencia vamos a detectar un patrón de tinción granular gruesa para complemento 3 en la pared capilar. Entonces esto es lo que vamos a observar acá. Hay una marcada proliferación celular global, es decir, ustedes ven que hay una gran cantidad de núcleos, se obstruyen las luces de los capilares, no se observan nítidamente las luces, los núcleos son de aspecto heterogéneo y sobre todo hay presencia de abundantes polimorfonucleares, sobre todo a nivel de las luces capilares. En estas hay depósitos grandes, como se ve acá, subepiteliales, los cuales se detectan por microscopía electrónica. Entonces, con tricrómica también se podría observar, ¿no? Hay una especie de jorobas que le dicen que estas son las jorobitas. Igual vemos una proliferación endocapilar difusa, exudativa, pero aquí se observa una semiluna. Todo esto es una semiluna. Una proliferación extracapilar, fuera de los capilares glomerulares. Entonces, aquí originalmente estaba la cápsula de Bowman, y a partir de esas células parietales han comenzado a proliferar todas estas células, y lo que están ocasionando es comprimir el penacho glomerular. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen estos pacientes? Se observa un síndrome nefrítico agudo que puede aparecer con gravedad variable, desde casos asintomáticos hasta insuficiencia renal aguda u oligoanuria. Una vez que tienes contacto con ese agente infeccioso, el periodo de latencia va a ser de 7 y 21 días para la faringitis y de 14 y 21 días para las infecciones cutáneas. Es decir, en la anamnesis preguntaremos, ¿no?, si tuvieron algún tipo de infección respiratoria alta hace 7 o 21 días atrás, o una infección cutánea 14 o 21 días atrás. En las fases iniciales va a haber una disminución del complemento que va a ser transitorio, y muchas veces encontramos títulos de antiestreptolicina O elevados. El pronóstico en general de estos pacientes es bueno, pero un pequeño porcentaje menor al 5% va a desarrollar hipertensión arterial, proteinuria e insuficiencia renal terminal. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es antihipertensivos, evitar la sobrecarga de volumen por la oligoanuria que tienen estos pacientes, con diuréticos, de ser necesario, administración de antibióticos pertinentes. Hasta el momento, no hay pruebas que apoyen el uso de agentes inmunosupresores, excepto en quienes, en los cuales haya proliferación extracapilar, como la que hemos observado en este caso de acá, ¿no?, una semiluna. ¿Aquí tienen alguna pregunta? Siguiente. Hablemos de glomerulonefritis mesangial por IgA. Se presentan a cualquier edad, pero lo hacen fundamentalmente en la segunda o tercera década de la vida, y su incidencia es más elevada en varones.
La etiología es el resultado de la activación del complemento tras el depósito de inmunocomplejo circulante, sobre todo de inmunoglobulina A. Se debe probablemente a un defecto inmunitario de las mucosas que produce una exposición a varios antígenos ambientales. En la histología, ¿qué vamos a encontrar? Hay una glomerulonefritis proliferativa focal o puede ser difusa, donde se observa expansión segmentaria e hipercelularidad de la matriz mesangial. En otros casos hay formas agresivas como la formación de semilunas. El diagnóstico definitivo solo puede establecerse con inmunofluorescencia, y en esa inmunofluorescencia se debe objetivar tinción para IgA. Los niveles séricos de inmunoglobulina A se encuentran elevados en un 50% de los casos y los niveles de complemento pueden ser normales. Entonces, aquí observamos leve hipercelularidad, mesangial, global, inmunofluorescencia directa demostró depósitos mesangiales difusos de inmunoglobulina A. Es una mujer de 29 años con hemeturia recurrente, macroscópica y proteinuria leve. La función renal no presentaba alteraciones. Como ven acá, la hipercelularidad mesangial se ve más claramente en este glomérulo, ¿no es cierto? Y vemos gran cantidad de núcleos a nivel mesangial. Estas son las luces de los capilares, pero lo que observamos es un aumento de los núcleos, del número de células. Hacemos la inmunofluorescencia y en la inmunofluorescencia se va a observar que es positiva para IgA. También observamos un ensanchamiento mesangial, ¿no?, que se ve aquí. Muestra áreas más amplias, ¿no es cierto? Hay algunos depósitos parietales a nivel de esta zona. ¿Y cuál es la clínica de la glomerulonefritis por IgA? 40 a 50% de los pacientes tienen hematuria macroscópica asintomática al momento del diagnóstico. Es decir, tu paciente solo podría debutar con hematuria nada más, solo hematuria al momento del diagnóstico. Los episodios suelen estar en estrecha relación con una infección de vías respiratorias superiores, es decir, compromiso de mucosas. Puede desarrollarse insuficiencia renal aguda durante los brotes de hematuria. Un 30 a 40% de los pacientes presentan hematuria microscópica acompañada de hipertensión arterial. El resto se presenta como síndrome nefrótico o glomerulonefritis crónica con hematuria, proteinuria e insuficiencia renal crónica. En todo caso, todo paciente, ¿cómo haríamos el abordaje de estos pacientes con glomerulonefritis? Hoy no se considera tan benigna a esta entidad, porque un 20 a 30% de los pacientes desarrollan insuficiencia renal terminal a los 20 años. ¿Y cuáles son los factores de mal pronóstico en estos pacientes con hipertensión arterial? Presencia de insuficiencia renal, proteinuria persistente, varones, edad elevada en el momento del diagnóstico. Entonces, todas esas consideraciones hacen que vaya mal estos pacientes, que lleguen a enfermedad renal crónica terminal. ¿Cuál es el tratamiento? IECAS, ARA2, en especial si son hipertensos o si presentan una proteinuria elevada. Los enfermos con pronóstico desfavorable pueden recibir dosis elevadas de ácidos grasos omega 3. También podemos utilizar inmunosupresores. Prednisona ha sido objeto de controversia, pero generalmente se trata en formas un poco severas. ¿Ya? ¿En quién está indicado? En un síndrome nefrótico y lesiones mínimas en la biopsia, ¿no? Se da la pauta de corticosteroides, va a ser a prednisona 1 miligramo por kilo de peso, o cuando hay formación de semilunas, también damos a 1 miligramo por kilo de peso. En el caso de que no haya respuesta o que sea más agresiva en la lesión histológica que observamos, la asociaremos a ciclofosfamida, en general igual a las glomerulonefritis extracapilares. Vayamos a las glomerulonefritis proliferativas extracapilares, es decir, aquellas que comprometen básicamente las células que están dentro de la cápsula de Bove. Entonces, es un fenómeno muy agresivo en el cual se observa una proliferación con colapso del glomérulo.
Hay una inflamación glomerular asociada y está causada por inmunocomplejos más frecuentes en niños, mientras que en los adultos es la pauci inmune, glomerulonefritis pauci inmune. ¿Cuál es la etiología? Las proliferativas extracapilares de tipo 1 o mediadas por anticuerpos antimembrana basal glomerular son dirigidas contra el colágeno de tipo 4 en el 20%. Muestran una incidencia con dos picos máximos, uno en la segunda y tercera década de la vida, que es más frecuente en varones, y se presenta asociada a hemorragia pulmonar, a lo cual denominamos síndrome de Goodpasture, y otro en la sexta y séptima décadas, que es más frecuente en mujeres y solo está limitada al riñón. O sea, ¿qué observamos? Todo esto de aquí, que observamos, ¿no? Es la semiluna. Y esto es lo poco de glomérulo que está quedando. Las semilunas son la expresión morfológica de la proliferación de células parietales. Empiezan siendo epiteliales y acaban siendo fibrosas. En el tipo 1 suelen estar en el mismo estadio evolutivo, a diferencia de lo que ocurre en el tipo 3. En el tipo 2, el aspecto mediante microscopía óptica depende de la glomerulonefritis subyacente, que se reconoce mejor en los glomérulos intactos. En el tipo 3 es frecuente que aparezcan lesiones de vasculitis. Cambiamos un paciente de 58 años de edad con glomerulonefritis rápidamente progresiva. Recuerdan que dentro de los síndromes había un síndrome que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es aquella que en días, semanas, te lleva a enfermedad renal crónica terminal. Y generalmente se asocia a este tipo de glomerulonefritis extracapilares y proliferativas. Hay una gran cantidad, ¿no?, de células que se están comprimiendo por el crecimiento de esta semiluna. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva y que puede llegar rápidamente a enfermedad renal crónica terminal? Generalmente el curso es subagudo y va a depender del subtipo. En el tipo 1, por ejemplo, la instauración es rápida de una glomerulonefritis aguda con oliguria o anuria. Rara vez se presenta de forma insidiosa. En este caso, si el tratamiento no se instaura con rapidez, el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica terminal es elevado. Es de un 40%, incluso así tú hayas usado un tratamiento agresivo, ¿no? En el laboratorio, ¿qué vamos a detectar? Anticuerpos antimembrana basal glomerular, que se puede dar en el 90% de los casos. En el tipo 3 hay un deterioro rápidamente progresivo de la función renal asociado a hematuria, proteinuria e hipertensión arterial, y en algunos pacientes el cuadro es más indolente, es decir, va a ser más larvado, no te vas a dar cuenta muchas veces, y hay menos alteraciones urinarias. En algunos de ellos encuentras fiebre, hay artralgias, hay fatiga, un síndrome consuntivo, y cerca del 80-90% de los pacientes presentan anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, ANCA, anti-MPO o anti-PR3. Si la enfermedad se asociara a vasculitis sistémica, los pacientes pueden presentar o manifestaciones como hemorragia alveolar difusa, ¿no?, petequias a nivel cutáneo o de otro tipo. Los tres síndromes clínicos principales que se asocian a este tipo 3 son los que tienen ANCA. Son la poliangitis microscópica, la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Churg-Strauss. Esas tres entidades se van a asociar generalmente a este tipo 3. ¿Cuál es el marcador pronóstico en todas estas entidades que hemos revisado? Es el nivel de creatinina al inicio del tratamiento, así como las características histológicas en cuanto a fibrosis intersticial, el tipo de semiluna, el retraso en el diagnóstico y el inicio del tratamiento aumentan el riesgo de insuficiencia renal terminal. Entonces, todo paciente que tiene una... ¿Cómo te das cuenta que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva clínicamente? Mira, ves un paciente que acude porque, uno, tiene oligoanuria, tiene edema y tiene hipertensión. En el examen de orina que encuentras, hematuria. Piensas que es una, ¿no?, y encuentras niveles altos de creatinina y de urea, y dices, esta es una enfermedad renal crónica terminal. Pero ves la hemoglobina del paciente y su hemoglobina todavía está en 18, en 19. ¿Qué significa?
que no le ha dado tiempo a que baje esa hemoglobina, o sea, tiene menos de 3 meses de enfermedad, o sea, rápidamente se ha complicado este paciente y ha terminado en insuficiencia renal crónica. Le haces la biopsia y tienes dos opciones. Encontrar todavía de 10 glomérulos, por ejemplo, que encuentres 4 o 5 glomérulos que no tienen proliferación. Entonces, en este caso, si no hay proliferación, tú puedes dar inmunosupresores, prednisona, ciclofosfamida, que es el curso generalmente de tratamiento que le das. Pero si observas que de esos 10, 9 están comprometidos, tienen ya semilunas que ya han colapsado todos los glomérulos, entonces ya no tiene mucho sentido dar tratamiento inmunosupresor, porque ya no vas a poder revertir esa alteración estructural que hay en el glomérulo, o sea, ya no vas a hacer que desaparezcan las semilunas van a permanecer ahí y muchas veces han obliterado el polo urinario del glomérulo, entonces no vas a hacer que mejore. En este caso, lo único que das es antihipertensivos e inicias terapia de reemplazo renal y esperas que progrese la enfermedad, nada más. Salvo que tenga tu paciente poliangitis microscópica o granulomatosis de Wegener. En este caso, como hay un compromiso adicional asociado, que no solo es el renal, tiene, por ejemplo, un trastorno pulmonar y ves en la tomografía que hay áreas o lesiones de hemorragia alveolar, obviamente en este caso sí o sí vas a tener que dar inmunosupresores, porque el riesgo que a una hemorragia pulmonar masiva, una hemorragia alveolar difusa masiva es alto y puede fallecer por esto el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, no es como en el lupus, ¿no? En el lupus, tú mientras el riñón está bien, tú le das tratamiento, pero si el riñón ya está malo, ya no das tratamiento. Supuestamente el lupus se apaga cuando termina de dañarse el riñón. Entonces, el tratamiento para estas glomerulonefritis extracapilares proliferativas son pautas de prednisona y ciclofosfamida. Se hizo un tratamiento de inducción y uno de mantenimiento. El tratamiento de inducción contempla pulsos de metilprednisolona que van de 0.5 gramos por día por 3 días consecutivos y prednisona oral a 1 miligramo por kilo por día durante un mes y vas bajando en 3 a 4 meses. Pero, ojo, al inicio tú das 3 días de metilprednisolona y das un día de ciclofosfamida. Puedes dar bioral o endovenosa. Si das bioral, 2 miligramos por kilo por día, o intravenosa a un ciclo mensual de 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado. Y todo esto va a depender del recuento leucocitario. ¿Por qué es importante saber el recuento leucocitario? Porque recuerden que estos citostáticos inhiben el crecimiento celular. Entonces, si tú tienes leucopenia, obviamente, tú le das ciclofosfamida, obviamente, y ya está con leucopenia, no va a haber mayor leucopenia y riesgo de infección. El tratamiento se tiene que mantener de 6 a 12 meses hasta la remisión, que hay otro tipo de regímenes alternativos, que básicamente son dar azatioprina, 2 miligramos por kilo por día, o micofenolato, 1 a 2 gramos por día, en sustitución de ciclofosfamida a los 3 a 6 meses. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos avanzado lo que es glomerulonefritis primaria y una parte de secundaria. Voy a tener que dejarlos porque tengo una emergencia. El día martes, no sé si podemos continuar,